Partido Perú Primero ha emitido ya hace unos instantes un comunicado, lo vamos a mostrar a continuación en pantalla y vamos a proceder a leer. Desde Perú Primero llamamos a la ciudadanía a no normalizar el abuso ni la persecución. Este es un momento decisivo, las próximas elecciones representan la oportunidad de recuperar nuestras instituciones, renovar la política y elegir a quienes realmente trabajen por el país. Por ello, reafirmamos nuestro respaldo a nuestro candidato Mario Vizcarra, quien continuará la lucha por un gobierno honesto, valiente y al servicio del pueblo. Bueno, confirmando entonces que Mario Vizcarra es la apuesta de este partido Perú Primero para las elecciones del año 2026, pero no hay que olvidar, Pau, porque a ver, aquí se han generado también un poquito de confusiones, seguramente incluso de los propios televidentes. Martín Vizcarra hoy no está afiliado a ningún partido político. El propio Poder Judicial lo desafilió del partido Perú Primero porque tiene 3 inhabilitaciones de parte del Congreso de la República. Martín Vizcarra era una suerte pues de invitado, iba como invitado a las campañas que hacía el partido Perú Primero al interior del país, pero no es un afiliado como tal, no está en el padrón de afiliados del partido Perú Primero. De hecho, se jugaba el despiste con las iniciales M. Vizcarra. Evidentemente, para tratar pues ahí de ganar un número importante de votos, endosar los votos, mejor dicho, a Mario Vizcarra. Pero tenemos lo que ha compartido Martín Vizcarra minutos antes, ¿sabe? Que ya se ha trasladado por efectivos de la policía. Vamos a ver lo que tuiteó el hoy sentenciado exmandatario. Porque tú, de hecho, estabas comentando que mientras Martín Vizcarra estaba allí en la sala escuchando la lectura de esta sentencia, estaba con su teléfono en la mano. Exactamente, y estaba en sus redes sociales tuiteando lo siguiente: no ha compartido esto, me han vacado, me han inhabilitado, de hecho tiene 3 inhabilitaciones del Congreso de la República, me han sacado de mi partido, lo que comentábamos hace unos instantes. Martín Vizcarra no es afiliado a ninguna organización política y ahora me meten a la cárcel. Bueno, acaba de ser sentenciado a 14 años de cárcel efectiva. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?, se pregunta el exmandatario. Bueno, es el último tuit. Luego de ello, ya la policía ingresa y se lo lleva tras haber culminado oficialmente este juicio oral. Vaya personaje, Pau, Martín Vizcarra, que inició su carrera política, ¿verdad?, como gobernador regional de Moquegua. En ese momento, en esos años justamente, entre finales de 2013 e inicios de 2014, dice el Poder Judicial, ahora sí, él recibió coimas de parte del consorcio Obrainsa, pero luego de ello no olvidemos también que tuvo un paso como vicepresidente de la República, ¿verdad? PPK gana las elecciones en el año 2016 con esta fórmula que tenía a Martín Vizcarra y a Mercedes Arauz como sus vicepresidentes. Luego de ello vino todo un embrollo político que finalmente termina, ¿verdad?, con Martín Vizcarra en la presidencia de la República, se queda por un periodo de 2 años, luego es vacado por el Congreso y posteriormente se inician las investigaciones en su contra, que hoy, mira tú, una de ellas acaba con una sentencia a 14 años de cárcel efectiva. Ya lo decía Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en campaña, que tenía 2 seguros, Martincito y Mechita. Bueno, vean cómo ha acabado, ¿no? Martín Vizcarra, que asume la presidencia cuando Pedro Pablo Kuczynski renuncia finalmente. Ahora, dice Martín Vizcarra, me han inhabilitado, lo has comentado tú, hasta 3 oportunidades por el Congreso de la República, pero no olvidemos que él incluso ha pedido una especie de ayuda, socorro, auxilio a organismos internacionales. Se ha ido hasta la Comisión Interamericana, Pau, de Derechos Humanos, con un recurso que buscaba suspender sus 3 inhabilitaciones. ¿Cuál era la intención en ese caso de Martín Vizcarra? Bueno, que quede sin efecto las inhabilitaciones para que él pueda postular a los próximos comicios del 2026. Sin embargo, ya lo habíamos también adelantado en varias oportunidades, una sentencia condenatoria era muy alta, era una posibilidad muy alta para él y finalmente se ha dado en este mes de noviembre, con lo cual ya queda impedido oficialmente pues, de postular a un cargo público, menos aún a una plancha presidencial. Hay que recordar que hay 2 impedimentos por los que una persona no puede ser candidato, no puede postular a la presidencia, que es el hecho de tener una sentencia en primera instancia o estar inhabilitado por el Congreso de la República. En el caso de Martín Vizcarra se cumplen ambos requisitos, ¿no? Tiene una inhabilitación 3 de parte del Parlamento y ahora una sentencia en primera instancia que seguramente va a tener que ser revisada por la Corte Suprema cuando su defensa apele oficialmente. Entonces lo más probable es
que en el transcurso de las próximas horas ya Martín Vizcarra sea trasladado a Barbadillo. Sí, Pau. Hoy mismo. Se estima que entre hoy o el día de mañana, posiblemente Martín Vizcarra ya ingrese al penal de Barbadillo, donde permaneció, de hecho, por algunos días. Recuerdas tú que hubo también toda esta polémica por el cambio de centro penitenciario. Primero fue trasladado a Barbadillo por una orden de prisión preventiva, luego se le llevó al penal de Ancón 1. En ese momento Martín Vizcarra, recuerdas, denunció algunas irregularidades en la ubicación que le había tocado en este penal, que quedaba muy cerca del tópico, que estaba con algunas personas de presuntamente organizaciones criminales, y finalmente retorna al penal de Barbadillo, al que ahora también va a volver tras haber ya sido sentenciado a 14 años de cárcel efectiva. Y como has mencionado previamente, va a pasar por médico legista, porque eso es parte, ¿no?, del proceso regular en estos casos. Y él hace poco, ¿no?, publicó un video en sus redes sociales donde justamente decía que él está en óptimas condiciones de salud. Exactamente. Eran las últimas palabras de Martín Vizcarra, adelantándose, me parece, un poquito a este escenario en el que nos encontramos el día de hoy, porque le preguntaron qué iba a pasar con él, cómo iba a actuar si es que finalmente el Poder Judicial lo sentenciaba. Él dijo, lo primero es que iba a apelar esta decisión, mencionó que podía demorar 6 meses más o menos el recurso de apelación para que lo revise una segunda instancia, y luego le preguntaron también sobre cuál era su estado de salud, porque a ver, ha ocurrido antes que expresidentes han tratado de evadir la acción de la justicia acudiendo a clínicas, a hospitales y tratando así de evadir sus sentencias. Martín Vizcarra ha dicho que está en perfecto estado de salud, que está en óptimas condiciones y que le haría frente a la sentencia del Poder Judicial. Bueno, finalmente eso se ha cumplido y hay una sentencia de 14 años de cárcel efectiva, y ahora el proceso es el que acabamos de mencionar, que pase a la carceleta del INPE en Ancón 1 y que luego sea trasladado al penal de Barbadillo, donde fíjate que vamos a tener 4 expresidentes de la República, y el día de mañana se podría confirmar uno más con sentencia, con el caso de Pedro Castillo por el delito de rebelión. Pero, ¿y cuál ha sido la reacción de los congresistas tras conocerse esta sentencia? Bueno, tenemos hoy, Pau, un parlamento dominado por bancadas de derecha que evidentemente cuestionan y han criticado muy duro al expresidente Martín Vizcarra. Bancadas como, por ejemplo, Fuerza Popular. ¿Recuerdas tú que cuando Martín Vizcarra fue presidente de la República se enfrascó en una disputa bastante fuerte con el fujimorismo? De hecho, Martín Vizcarra y Keiko Fujimori estuvieron lanzándose todo tipo de adjetivos durante la época en que el señor Vizcarra era el jefe de Estado, y evidentemente esto ha quedado y ha prevalecido con el tiempo, ¿no? El fujimorismo siempre cuestiona a Martín Vizcarra, lo acusa justamente de haber recibido coimas, como ya se probó en el Poder Judicial, pero también lo acusa de haber cometido presuntas irregularidades cuando fue presidente de la República tras la sucesión, tras haber renunciado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos entonces al fujimorismo, que siempre lo cuestiona. Tenemos también a bancadas como Alianza para el Progreso, como Acción Popular, como Avanza País o incluso Renovación Popular. ¿Recuerdas tú que Rafael López Aliaga constantemente es un crítico pues acérrimo de Martín Vizcarra? De hecho, en varias oportunidades, en varios eventos, tanto como alcalde de Lima como ahora como precandidato a la presidencia por Renovación Popular, digamos, va o dirige sus críticas hacia 2 personajes, Susana Villarán como primera y Martín Vizcarra en segundo lugar. Así que me parece que desde el Parlamento deben estar bastante contentos con esta sentencia, ¿no? Pero finalmente me parece que también hay que llevarlo por el lado de que esto ha cumplido su proceso, se han respetado los derechos del expresidente Martín Vizcarra. Prueba de ello es que hemos tenido todas las etapas completas, preliminar, preparatorio y finalmente el juicio oral, que ha terminado con una sentencia condenatoria. Bueno, me atrevería a decir que desde luego apenados no están los congresistas, teniendo en cuenta de que lo han inhabilitado hasta en 3 oportunidades. Sí, correcto. Ahora, sí va a ser bien interesante, ¿no?, después de conocerse esta sentencia condenatoria para Martín Vizcarra, cómo va a impactar en las encuestas, ¿no? Porque veíamos a un Mario Vizcarra que estaba en 4º lugar, si no me equivoco. 3er y 4º lugar. Algunas encuestas lo colocaban como 3º también. A ver cómo va a impactar ahora que Martín Vizcarra va a prisión. Si se va a mover hacia abajo o si de pronto nos va a dar una sorpresa. Sí, porque recuerdas que, a ver, en los meses previos a esta sentencia, Martín Vizcarra emprendió una suerte de campaña de victimización, diciendo que sus enemigos, ¿verdad?, los grandes, él lo denominó así, los grandes poderosos del Perú, estaban tras él y buscaban meterlo a prisión, ¿verdad?, llevarlo con una condena. Vamos a ver si ese discurso finalmente cobra efecto y favorece la candidatura de su hermano Mario Vizcarra,
o podría también ocurrir todo lo contrario, porque, a ver, la población ve que ante una sentencia que ha tenido, ¿verdad?, elementos de prueba, finalmente se ha corroborado que una persona ha cometido actos irregulares, como es el delito de cohecho por recibir coimas, puede también generar efecto donde baje un poco la, digamos, intención de voto Mario Vizcarra, quien ya ha anunciado va a tomar la posta de su hermano Martín Vizcarra Cornejo. Porque tiene muchos seguidores Martín Vizcarra y él realmente no se ha preocupado mucho por impulsar sus redes sociales. Sí. Ya parecía un influencer, lo veíamos cocinando, hablando de la perrita, viajando por todo el país. Luego cuando lo metieron a prisión, él aprovechó ese momento para victimizarse. Incluso transmitió como en lo has TikTok. mencionado. Sí. O sea, incluso, ¿no? Sí. Cuando le sacaron esta canción del bebito Fiu Fiu, Sí. él capitalizó todo ello. Me o sea, parece, lo ha capitalizado todo el tiempo y de hecho durante todo el juicio oral hemos visto, ¿no?, a sus simpatizantes también allí. Y Martín Vizcarra, Pao, ha apuntado a los jóvenes, ha apuntado a los más jóvenes, ¿no?, en esta apuesta por hacer una campaña digital, ¿verdad? Ha acudido incluso a entrevistas con famosos streamers. ¿Recuerdas tú que aquí compartimos una entrevista, por ejemplo, con el streamer denominado Cristo Rata, ¿verdad? Ajá. Ha apuntado, me parece, a ese público buscando tratar de endosar un poco los votos de esos jóvenes hacia su hermano Mario Vizcarra. Se ha presentado además en diversos programas digitales, ¿verdad? Incluso hace poco también se le vio en un conocido programa digital acompañado de su hermano Mario Vizcarra. Los hermanos Vizcarra fueron, hablaron de política, hablaron de este juicio oral, pero también hablaron de otros temas como lo que sería un eventual gobierno de Mario Vizcarra. Así que me parece que vamos a tener que esperar seguramente lo que resuelva, Pao, la Corte Suprema en una segunda instancia, pero ya tenemos entonces una nueva sentencia, lamentablemente para la imagen del país, lo digo, no contra un expresidente como Martín Vizcarra.